podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Hace 10 años, un par de jóvenes e ilusos reporteros fueron a presenciar el nacimiento de un organismo que se ha convertido en esencial para entender la realidad económica de nuestro país. Hablo, sí, de mi colega Alberto Verduzco, ahora jefe de información y de la redacción aquí en Expansión, y de su servidor, Gonzalo Soto. Y el organismo no es otro más que México ¿Cómo vamos?, que de verdad desde hace una década nos ha dado y nos ha traído, además, muy puntualmente los datos más oportunos. Y no solamente eso, nos creó un semáforo para saber, y perdónenme la redundancia, cómo nos está yendo en el país. Y de verdad estamos muy contentos de que esté con nosotros Sofía Ramírez, directora general de este organismo. ¿Qué digo? Feliz cumpleaños, felicidades, qué gran aniversario. Pues yo creo que es una buena noticia que en México hablemos más de economía. Y la verdad es que no creo que solo sea mérito de México Cómo vamos, pero claro que también es mérito de México Cómo vamos. Pues bueno, aprovechando este 10º aniversario, Beto, quisimos traer a Sofía para que nos platique de hace una década, cuando tú y yo andábamos en la calle pateando latas y buscando la nota, a este momento en que seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo le ha ido a la economía mexicana? ¿Por dónde nos arrancamos, Beto? Pues yo creo que el indicador que siempre es como madre de todo es el crecimiento económico, porque es como el parámetro de ver dónde estamos. Yo platicaba con Sofía previo al inicio de este episodio, que cuando yo empecé a reportear en los principios de los 2000, se hablaba de que México llevaba 20 años con crecimiento mediocre, por ahí de 2.3, 2.5%. Ya han pasado otros 20 años desde entonces y seguimos hablando de que México tiene un crecimiento mediocre igual en la misma proporción, 2.3, 2.5%. Yo creo que el crecimiento económico es uno de los indicadores que nos dan un muy buen termómetro, porque siempre nos queremos comparar que si con lo que hizo Corea del Sur, que si lo que ha hecho Singapur, estos países, pero pues nomás no logramos despegar. Y aparte hemos atravesado por estos episodios del Saving México, el nearshoring, y todas estas expectativas y promesas que tampoco terminan por cuajar, y nos quedamos con promesas, y creo que, Sofía, tú mejor que nadie nos puedes decir realmente en este pulsómetro de crecimiento económico, pues dónde estamos parados. Pues hay cosas que han cambiado y hay cosas que no. Y yo creo que el punto donde empiezas de crecimiento económico, la verdad es que cada vez crecemos más lentito. O sea, si te vas a los últimos 20 años para pensar un poco cómo se inspira el Consejo Fundacional de México Cómo vamos para llegar allí, hace 10 años estábamos creciendo a una tasa promedio del 2% anual. En los últimos 6 años la tasa promedio ha sido por debajo del 1%. Claro que se nos cruzó una pandemia, pero el rebote no fue suficiente en términos de inercia, y lo que acabó pasando es que si caímos 8.5 en 2020, pues el rebote de por arriba del 6% en 2021 sonaba muy bien, pero no llegábamos a donde estábamos. Luego tuvimos 2 años con un crecimiento por arriba del 3%. Dijimos, muy bien, y todavía no llegábamos a donde estábamos. Y luego, finalmente, 2024 cierra con un crecimiento acumulado de 1.2 y dices, chin, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Si llevamos muchas reformas estructurales hablando de la última década, si hay cosas que avanzaron bien, por ejemplo, la asignación del gasto en algunos rubros del gasto público, ¿no? El famosísimo gasolinazo posterior a la reforma energética y luego la contrarreforma energética. Pero hay otras cosas que de verdad pues, nos van deteniendo. Una de esas cosas yo creo que tiene que ver con la falta de inversión en investigación y desarrollo. Si tú te fijas, las tasas de crecimiento de países del sudeste asiático, de China, pues mucho tienen que ver cómo la manufactura, la investigación y el desarrollo se tradujeron en industrias de mayor productividad, de mayor competitividad y, por supuesto, de mayor tecnología. Y si hoy en día nos tenemos que voltear a ver y decir, ¿qué tenemos que hacer para que esta dinámica de crecer por debajo del 2% se acabe y se convierta en un momento mexicano? Yo te diría que está ahí. Y entonces,
partiendo de esa premisa, tenemos que volvernos más productivos porque no es posible que México sea el único de los 3 países de Norteamérica que es más improductivo que hace 25 años. Es una cosa muy interesante también, Sofía, porque hace 10 años también hablábamos decía Beto, el Save in México, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y llevamos una década, al menos es lo que yo he vivido, me parece que Beto es igual, cada vez que hablamos con especialistas, que traemos a gente aquí a estos micrófonos, nos dice, es que ahora sí México tiene una gran oportunidad. Es la gran oportunidad de la reforma, es la gran oportunidad de las inversiones, es la gran y creo que nos hemos especializado en este país en volvernos la economía que no pierde una oportunidad para perderla. Entonces, digamos, más allá del tema de la inversión, Sofía, ¿qué es lo que nos está fallando que en estos 10 años que llevan ustedes de existir han observado que no terminamos de hacer? Yo te diría que si nos salimos un poquito de los indicadores macroeconómicos como tal, hay 2 rubros que a mí me preocupan. Primero, 1, el rezago del sudeste asiático. 2, la falta de Estado de Derecho, entendida como la inseguridad que percibimos y que vivimos las personas, porque la percepción es muy importante al momento de acabar una carrera, tomar el turno vespertino, abrir un negocio y demás. Pero por otro lado, la justicia cotidiana que nunca llega, que esa justicia cotidiana al final pues sí te acaba dando en la torre, en tus pequeñas inversiones como papelería, como peluquería, para saber si tiene sentido seguir prosperando en el negocio o no. La extorsión jala el emprendimiento de la gente. México es un país de emprendedores. O sea, cuando hablamos de informalidad desde el punto de vista negativo, decimos, bueno, es que se recauda poco y además la gente gana mal en la informalidad laboral. Las 2 cosas son ciertas, pero de lo que no hablamos es ¿y qué nos mantiene en esa condición de informalidad? Muchas veces la extorsión. Luis de la Calle tiene un libro al respecto donde dice, bueno, o sea, la economía de la extorsión es que los micronegocios no tienen incentivos a ser un poquito más grandes porque van a ser objeto de extorsión por parte del Estado, digamos, del municipio, de la alcaldía, ¿no? Pero también del crimen organizado. Entonces yo creo que la falta de Estado de Derecho es la que nos ha mantenido en ese estancamiento, en este equilibrio subóptimo, pues donde el 95% de las unidades económicas son micronegocios, donde la edad promedio de una pyme es de 2 años y medio, donde pues la gente no se quiere hacer formal por desconfianza, sí, al sistema financiero. Totalmente. Pero hoy tenemos las variables macroeconómicas sólidas desde hace ya más de 10 años. Entonces yo te diría que es eso, la falta de Estado de Derecho y sí, también la parte de la informalidad que se vuelve pues en una salida cómoda para todos, ¿no? Sí, y yo también estoy totalmente de acuerdo con el tema de Estado de Derecho, porque al final de cuentas es lo que te establece como esas reglas claras para venir y asentarte, apostar por un México que sabe que no te va a mover, que no te va a cambiar las reglas. Y lo que también me preocupa es que en el tema de Estado de Derecho no sé si estamos dando los pasos en el camino contrario a lo que tendríamos que hacer. ¿Te refieres a cierta elección que tendremos en estos próximos meses? Efectivamente, porque pues muchos han expresado la desconfianza, la inseguridad de que este tipo de procesos, esta reforma en particular, pues nos lleve hacia ese camino de estabilidad. Y comparto también mucho el tema de la situación de los estados, porque México son tantos países cuando lo ves a nivel regional y también cuando lo ves a nivel estados. Tienes un norte que siempre pues, ha tenido esta característica de ser, digamos, más industrializado, más jalador por la parte manufacturera y muy arrastrado por la parte de los estados del sur, que no se logra permear, a pesar de que el sexenio pasado hubo muchas obras importantes que de alguna manera detonaron empleos temporales, que detonaron algo de infraestructura, pero fueron temporales. Correcto. Y no terminan por ser un puente hacia, digamos, una nueva prosperidad, un nuevo crecimiento, y ahí se quedan en promesas también. Y esto me hace pensar, Sofía, en el tema de la productividad laboral. Ya mencionabas tú que en los últimos 25 años en América del Norte somos el único país de los 3 que no ha mejorado en ese indicador. Beto, también, digamos, vemos los contrastes tan amplios. ¿Qué tan grave es la situación ahorita, Sofía, respecto de hace una década?
Mira, a mí me encantaría decirte que tenemos resuelto el problema de la productividad, pero realmente cuando tú ves que un trabajador mexicano emigra a Estados Unidos y se inserta en la construcción, en la manufactura, se vuelve 10, 15 veces más productivo solo por cruzar la frontera la misma persona. Entonces, claramente sí tenemos un entorno de negocios y de generación de riqueza distinto. Entonces, sí hay una parte que tiene que ver con el nivel de inversión que se traduce en una pala eléctrica o en una ¿cómo se dice? Revolvedora eléctrica de cemento, en la capacidad de pues, construir una pared en 2 horas en vez de en 2 días. Digamos, la parte de la inversión en capital, en maquinaria, en equipo es muy importante. La otra parte es justo, pues para tener esa mejor maquinaria necesitas haber invertido en tecnología y en desarrollo durante décadas, porque además ahorita tenemos el Plan México, esta mención por primera vez en mucho tiempo que es importante invertir en investigación y desarrollo, pero bueno, pues eso va a tomar en cuajar y traducirse en mayor crecimiento y mayor productividad laboral. Correcto. Unos 10, 20, 30 años, no en los próximos 5. Entonces yo te diría que hace totalmente la diferencia la calidad de la inversión. Como mencionaba Beto, no por gastar mucho dinero vas a tener mejor inversión y por lo tanto no vas a tener los réditos que buscas. Las obras icónicas de cada administración al final del sexenio se quieren acabar rápido, se quieren pagar a sobrecosto, pues esa inversión no se va a traducir en mayor calidad de vida. Y con esto cierro, me parece muy importante regresar al punto de Beto de las desigualdades regionales. No es lo mismo la productividad que tenemos en el norte, en el Bajío, en el centro, que la que se vive en el sur-sureste, y también ahí tenemos un problema de falta de empatar el Estado de Derecho, lo que entendemos por tenencia de la tierra, título de propiedad y todos esos rubros que hacen que se complique todavía un poquito más la inversión en esa región. Y si me permiten ambos sumar un factor adicional que creo que también es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra economía y que influye en esto, la informalidad. Seguimos siendo un país que, de nuevo, en la última década no hemos podido reducir ese nivel y por lo menos la mitad de los mexicanos trabaja en algún tipo de informalidad, Sofía. No, sin duda. A ver, cuando hablamos de informalidad, pareciera que es un único tipo de trabajo. Y lo cierto es que ahí tenemos 16 millones de personas. De los 60 que trabajamos o buscamos un trabajo, 16 millones de personas que están en una situación de precariedad laboral donde necesitan salir a trabajar en lo que sea. Entonces son unidades económicas de subsistencia con mucha frecuencia. Eso es lo que denominamos el sector informal. Sin embargo, las personas dentro de la informalidad laboral son prácticamente el doble. ¿Qué pasa con esa otra mitad? Bueno, pues hay una cuarta parte de los que trabajan que lo hacen de manera informal en empresas y en gobierno. Correcto. Y eso es, bueno, pues en algo como normal en muchas industrias donde pues te pagan por honorarios, pero no te pagan como empleado. Yo no les vengo a decir, en los medios de comunicación es algo muy frecuente, en el gobierno es algo muy frecuente. Es increíble que lo tengamos tan normalizado, pero esto viene aparejado con una falta de crecimiento, una falta de dinamismo y un incremento también en el costo de contratar a las personas. Entonces, todo está muy bien y miel sobre hojuelas en incrementar el salario mínimo, en incrementar sin duda un poder adquisitivo rezagado, en tener un mayor ahorro para el retiro desde la formalidad laboral, pero estamos olvidando a más de la mitad de la población que no tiene ningún tipo de ese beneficio y por supuesto cuando el crecimiento económico se frena, como lo estamos viendo ahorita, pues también se frena el consumo, también se frena la capacidad de ahorro. Entonces no podemos estar simplemente recargándonos en pues si hay crecimiento a la gente le va bien y si no, pues a la mitad de la gente se lo lleva a pifas porque pues esa es la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que la disminución en la informalidad laboral que hemos visto en los últimos 10 años ha sido consistente, pero nos tomaría otros 80 años más o menos alcanzar nuestra meta, que es parecernos a países de Latinoamérica, no a Canadá, a países como Chile, de 25% de la población que trabaja en la informalidad laboral, es decir, reducir a la mitad. Nos tomaría 80 años. 80 años solamente parecernos a Chile. Sí. ¿Han calculado Suiza o Noruega o Dinamarca? No, bueno, okay, o sea, porque el reclamo vendría derechito, así de no te puedes comparar con ellos. Estoy de acuerdo. Beto, y esto también, a ver,
la informalidad no es nada más, y creo que tenemos este mito todavía muchas veces en la cabeza de que es el del tianguis, el que vende. No, a ver, profesionistas o gente que está, como ya decías tú, en medios de comunicación, mi doctor, gente que está fuera, digamos, de ese rango, pero que al final esto nos lleva a un problema también de pobreza laboral. Gente que sí tiene trabajo, pero aún así vive con algún tipo de pobreza o de subsistencia bastante precaria. Sí, la pobreza laboral que se entiende como este salario incapaz para adquirir una canasta básica, pues sí es preocupante, justo porque, pues digamos, trabajas para tener los mínimos indispensables y que no puedas llevar a tu hogar una canasta básica, pues sí es preocupante. Y es un indicador que, si lo vemos en la página de México, cómo vamos, que como bien lo comentaste al principio, lleva un monitoreo con un semáforo y te ilustra claramente con verde cuando el indicador, digamos, cumple con algunos parámetros para decir que está bien, amarillo cuando está en regular y rojo cuando no. Y en el caso de la pobreza laboral, aunque sí ha disminuido y últimamente se pinta de amarillo, históricamente ha estado de color rojo y de todos modos sí tenemos una población muy importante en condición de pobreza laboral. Y es por eso que se disparan otro tipo de indicadores. Estos indicadores terminan por enmascarar otros problemas. Por eso también tenemos estos indicadores como la subocupación, que al final es pues esta necesidad de la gente de ir a buscar un segundo empleo porque con uno no es suficiente o porque tiene el tiempo para tener un segundo empleo porque digamos el oficial o uno de ellos pues le permite tener ese espacio para emplearse. En fin, creo que sí, aunque ha habido una mejora en el tema de la pobreza laboral, y esto quizás pueda ser porque la inflación de alguna manera ha cedido recientemente, el tema de las remesas que puede apoyar a ciertos segmentos de la población a tener un recurso adicional, o las mismas recursos que entrega las transferencias del gobierno, transferencias sociales, han podido de alguna manera ayudar y paliar este indicador, pero de todos modos creo que es un problema estructural que yo no sé si también van a ser otros 50, 60 años para disminuir a un nivel más aceptable este indicador. La verdad es que ahí te tengo una buena noticia. Buenísimo. Mira, hemos disminuido alrededor de 10 puntos porcentuales la cantidad de personas que viven pobreza laboral, que como bien mencionabas, Beto, es que con la lana de la chamba te alcance para pagar comida para todos los que viven contigo, ¿no? Normalmente pensaríamos que es lo normal. Mínimo me va a alcanzar para darle comer a mis hijos y a mi pareja. Pues no, resulta que hay un tercio de la población que vive en hogares donde el ingreso del trabajo no alcanza, pero ni para eso. Entonces, pues de ahí de la importancia que tiene pensar en programas sociales. Ahora, el tema es, midiendo los últimos 10 años de disminución de la pobreza laboral, pasamos de 46% a un tercio de la población. Siguen siendo 46 millones. O sea, no queremos desestimar la cantidad de personas que viven en ese contexto. Entonces, yo creo que ahí nos falta ejercer un poco de empatía. Totalmente. No estar atacando los programas sociales porque son dinero regalado, ya se afloja la gente, no. Vivimos en un país sumamente desigual, no solo de manera regional, sino muy cerca en las ciudades. Hay gente que necesita de esas transferencias. Ahora, el tema es cómo le hacemos para pagarlas, que esa es otra pregunta totalmente diferente. Pero ahí, y transparentarlas. Y transparentarlas porque tienes toda la razón, que no es posible que en años electorales se nos disparen muchísimo las transferencias sociales y luego se acaba el año electoral y caen mágicamente. Totalmente. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante, por supuesto, del ejercicio y del gasto. Sofía, en estos 10 años, ¿qué hemos hecho bien? Ya me dijiste aquí un punto positivo, pero ayúdanos a tener un poco más de optimismo en estos momentos. ¿Qué sí hemos hecho bien? ¿Dónde está en esta década o dónde están en esta última década los focos verdes? A ver, yo te diría dónde está puesta la esperanza. En términos de calidad de vida, medido a través del progreso social, es esta métrica que tenemos donde vemos pues, que también vivimos todos a nivel estatal. Hemos avanzado de manera muy importante a nivel nacional. ¿Qué me preocupa? Que el sur-sureste se sigue manteniendo los mismos estados hasta abajo de la tabla que teníamos hace 10 años. O sea, eso no cambia. Y los que están hasta arriba, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, tampoco cambian. Entonces, pues tienes un problema de desigualdad sistémica.
me alegra que todos avancemos. Súper importante en este contexto es entender que también siempre va a haber un choque. Si no es una pandemia, es una crisis financiera externa, y si no va a ser unos aranceles impuestos por la economía de junto. La capacidad de reponerte económica y socialmente y de calidad de vida en los estados menos favorecidos es mucho más baja que en los estados de nivel de progreso social alto. Entonces, ahí tenemos una primera gran lección. La desigualdad a nivel regional nos está frenando, pero vamos avanzando más o menos a nivel país. ¿Qué me alegra también? Bueno, pues la participación, más bien, el porcentaje de contenido nacional de lo que exportamos. Es decir, no estamos en el mismo país manufacturero que teníamos hace 10, 15 años. Sí estamos incrementando, pues, con un nearshoring mal aprovechado, con unas reformas estructurales mal aprovechadas, pero mal que bien todo ha ido sumando, y entonces en vez de tener 30-35% de lo que exportamos de contenido nacional, ya vamos en un 43%, y la meta de la presidenta Sheinbaum es que lleguemos a 58% en 5 años. Es una meta muy ambiciosa, pero me parece que vamos en el sentido correcto. Y otro de los rubros es la integración regional. El problema es que pues no nos vamos a desvincular de Estados Unidos, y es súper anticlimático decirlo. Necesitamos poder transitar la administración Trump, porque la relación es de largo plazo. Vamos a seguir en donde estamos. No nos podemos mudar a Asia, no nos podemos mudar a Europa. Aquí vivimos. Entonces, la parte de cómo aproximemos la integración regional, como la hemos venido incorporando en los últimos 30, 40 años, ha sido exitosa para México, y México necesita invertir en tecnología, invertir en Estado de Derecho, invertir en mejorar las capacidades y la calidad de la educación para tener una fuerza laboral pues, más lista para la economía del siglo XXI, para que entonces podamos apropiarnos de esos beneficios de la integración regional de manera más ágil. A mí, si me permites, yo quisiera añadir un componente más, espero no me critiquen, pero la fortaleza de algunas instituciones relacionadas con los temas económicos. Particularmente yo diría Banco de México, por todo el tema y el trabajo que tiene y su incidencia sobre temas como la inflación particularmente, la estabilidad del tipo de cambio. El mismo sistema financiero y las bondades que puede generar, digamos, incorporando o incluyendo cada vez a más personas. Y en términos de gobierno, incluso me atrevería a ahí poner al SAT dentro de estas instituciones fuertes que de alguna manera también tienen una incidencia en una mejora que pues en el engrane han permitido ciertas mejoras respecto a hace 10 años. Nadie te va a criticar, Beto. Digo, creo que en términos generales, efectivamente hay instituciones que se han mantenido mucho más sólidas de lo que lo han hecho, sobre todo en los últimos años, las de transparencia o las de rendición de cuentas, pero bueno, todavía tenemos esos pilares. Sofía, cuando nos reunamos aquí en Cuéntame de Economía en otros 10 años, ¿dónde crees que vamos a estar? Primero te diría, invítame antes, pero si en 10 años seguimos aquí, tú y yo, y Beto, por supuesto, yo creo que tendríamos que estar hablando donde la agencia, la DIP, ¿cómo se llama? La agencia digitalizadora o la agencia promotora de mayor eficacia en los trámites mexicanos en esta administración, se haya consolidado como el gran transformador que disminuya el costo de los trámites, porque es costosísimo, no solo la fotocopia, es el tiempo y el entender y el abogado y el contador. Entonces, yo pensaría que podemos transitar hacia una creación de nuevas empresas, mucho más ágil, un cobro de impuestos mucho más barato y mucho más eficiente, sin que necesariamente haya mayores tasas impositivas, sobre todo para las clases medias. Y me gustaría pensar que hicimos un buen trabajo en términos de disminuir la pobreza. También creo que el mercado laboral del siglo XXI, igual que las capacidades, igual que la economía digital, no se puede regular bajo un marco legal del siglo XX. La formalidad tendrá que mutar a distintas formas donde se garantice el acceso a los servicios de salud pública de calidad para todos. Tendrá que transitar donde la calidad de la educación pública sea adecuada a las necesidades. Entonces podríamos desvincular este acceso a la seguridad social, a la salud del empleo, y por lo tanto pues tendríamos mayor agilidad en el empleo. Entonces yo tengo muchas apuestas puestas justamente en la digitalización de los trámites, la simplificación administrativa y cómo hacer más eficiente la operación del gobierno a través de la agencia digital.
Beto, en 10 años. Mira, yo me voy a ir al campo del que no soy expertise. Yo creo que sí hay un combate decidido, como de alguna manera se ha manifestado en los recientes meses, a todo el tema de inseguridad, a todo el tema del crimen organizado. Y este cáncer que nos ha pegado mucho y que también nos merma mucho en términos de crecimiento económico, en términos de confianza, en términos de que vengan las empresas a invertir, en la medida en que este fenómeno se combata de una manera decidida, quizás coordinada y apoyada de otros elementos, sí creo que México puede aspirar a tener mejores condiciones. Soy un optimista de que México puede transitar hacia un mejor estado de bienestar. Okay. Y espero que en 10 años de esto estemos hablando. Pero también lo cierto es que la experiencia nos ha dejado con buenas expectativas, pero malas ejecuciones. Mi apuesta, no sé si coincidan, está en que logremos de alguna manera, ahora sí, aprovechar la oportunidad y de nuevo, sé que suena muy anticlimático, la oportunidad que nos está abriendo la administración Trump. Esta reconfiguración global, o sea, no es nada más regional, no es nada más México, no es solo Estados Unidos. Esta reconfiguración que estamos viendo del sistema económico global, que México encuentre su lugar, su posición y las fortalezas suficientes para así sacar adelante mucho de lo que tenemos rezagado. De nuevo, creo que otros 10 años van a ser imposibles de aguantar si no logramos atender a todavía las millones de personas que tenemos pendientes. Es verdad que muchas veces hablamos en porcentajes, pero ya cuando pasamos ese porcentaje a número absoluto de personas, es todavía dramático y complejo el panorama para una buena parte de la población. Totalmente. Y me gustaría cerrar con 2 ideas. Primero, necesitamos tener los fundamentales macroeconómicos sólidos, como bien mencionaba Beto, Banco de México es uno de ellos. El otro son finanzas públicas sanas. Tenemos que contener la dinámica de endeudamiento que nos heredó la administración anterior y parece que la administración Sheinbaum va en buen sentido, aunque nos va a seguir saliendo caro todavía un buen rato. Y número 3, me gustaría pensar que vamos a seguir con la agenda de inclusión de mujeres en la vida económica cotidiana. Hay un tema con una falta de sistema de cuidados. No quiere decir que todos los niños vayan a guarderías, quiere decir que tenemos que empezar a fijarnos cómo lo hacemos para que quien tenga que cuidar y esté estudiando, quien tenga que cuidar y quiera ir a trabajar, pueda hacerlo y no tenga que ser una u otra. Que el uso del tiempo deje de ser este gran freno social donde entendemos que las mujeres son las que tienen que desistir de una vida laboral remunerada y que son los hombres quienes tienen que salir a trabajar. Ahí, en términos de la agenda política, hemos llegado a un punto de igualdad en representación en el gabinete, representación en las cámaras. Nos falta todavía en el Ejecutivo a nivel local. Pero bueno, creo que vamos en una buena dirección. Sin embargo, las brechas de participación laboral siguen siendo enormes. Ahí otra vez nos faltan como 100 años para poder cerrarlas. Y también las brechas salariales asociadas a la falta de horas que las mujeres tenemos para salir a trabajar a cambio de un salario, son impresionantes. Entonces, yo no quitaría ese dedo del renglón. También es anticlimático en un momento donde todo lo que suene progresista, todo lo que suene incluyente, pareciera estar como relegado. Entonces, yo les pediría que no quitáramos ese punto de ahí, porque somos 53% de la población de 15 años y más. Bueno, la verdad es que creo que son datos tremendos. Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, muchísimas gracias. Te aseguro que sí vas a venir más seguido y antes de que pasen 10 años aquí volverás a estar varias veces. Me parece perfecto, acepto de una vez. Beto, ¿qué tanto te duele la rodilla después de saber que México Cómo Vamos ya cumplió 10 años? Bueno, yo tengo problemas de rodillas desde hace mucho tiempo. Desde hace 10 años. Desde los primeros 10 años ya tenías ese problema. No, la verdad que interesante y enhorabuena de verdad para México Cómo Vamos. Beto, muchas gracias. No, como siempre un placer, Sofía. Mucho gusto. Y muchas gracias también a ustedes, estimados podescuchas. Gracias por vernos en YouTube. Gracias por escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast. Ya saben, denos play, denos like, califíquenos con 5 estrellas porque ahora sí nos rifamos. Y bueno, hasta la próxima. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.